ir fortaleciendo la metaevaluación de las evaluaciones de finales de periodo. Entonces, era el año 2013. Habíamos llegado a una institución, Adolfo Moreno Úsula, del municipio de Buriticá, y empezamos a inquietarnos porque los resultados en ese tiempo para el IFE estaban en deficiente. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para ir mejorando cada uno de estos procesos? Empezó el trabajo entre compañeros. Ese trabajo de compañeros dio como fruto que esa institución elevara algunas alternativas. Y causó en mí que yo empezara a ir investigando acerca de este tema desde 2003. Como mi Dios a uno por todo lo premia, llegó el momento de presentar Gerardo Sánchez esas evaluaciones. Y como venía con un recorrido, las evaluaciones fueron en el 2005 las primeras, y yo traía ya un recorrido de 2 años trabajando con este tipo de prueba. Pienso yo, me sirvió para ir mejorando y para poder aprobar en la primera evaluación y ser docente de ciencias naturales. Seguí con el proceso, seguí investigando, entré a hacer una maestría y la tesis de la maestría la hice en este tipo de evaluaciones. Con tan buena fue suerte que esa evaluación, esa tesis en ese momento fue laureada. Vino otra nueva evaluación para coordinador, y pienso yo que por este bagaje de estar molestando con estas pruebas me ha podido servir. Después vino la evaluación de desempeño, y sigo pensando que por estar molestando con las pruebas me ha permitido aprobar 2 veces o 2 evaluaciones de desempeño. Hasta el momento llevo 13 años de estar maceando sobre la evaluación de las evaluaciones, y pienso que solo he podido dejar de ignorar un poco. No sé del tema. He podido dejar de ignorar un poco acerca de estas evaluaciones. A mí me parece que para los que somos docentes del 1278 es fundamental que ojalá y tengamos estas prácticas bien, porque nosotros permanentemente estamos siendo evaluados, y adicionalmente a eso nos están cambiando las evaluaciones. O sea, hoy tenemos la evaluación diagnóstica formativa, pero que estos elementos en última van sirviendo para que vayamos mejorando. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Denis, por favor. Hemos tomado un ejemplo de una pregunta cualquiera, una de las que hicimos en este segundo periodo. Se tomó la evaluación y dice: pregunta seleccionada con la intención de evaluar la población estudiantil del grado séptimo. En el área de lenguaje se redacta la siguiente pregunta: ¿es oración imperativa aquella que expresa deseo, expresa duda, expresa dolor y expresa orden o súplica? Luego, a un grupo de docentes se les solicitó evaluar esa pregunta teniendo en cuenta el documento Algunos pasos para elaborar preguntas de tipo prueba saber. E inician revisando los siguientes elementos técnicos. Dice: ¿la pregunta tiene contexto? Lo otro que evaluaron fue: ¿la pregunta contiene enunciado? Siguieron evaluando y dijeron: ¿la pregunta contiene opciones de respuesta? Siguieron más allá y dijeron: ¿la pregunta evalúa alguna de las competencias? Y por último dijeron: ¿la pregunta únicamente evalúa la memoria? ¿Cierto? Después dijeron: vamos a evaluar los siguientes aspectos. Aspectos generales que posiblemente se dejaron de cumplir al elaborar la pregunta. Pues dijeron: reglas sobre la elaboración del contexto en las cuales se incurrió. También se preguntaron y dijeron: aspectos del enunciado dejados de cumplir.
Y por último dijeron, posibles sugerencias de las opciones de respuestas no tenían en cuenta. Entonces se tomó la pregunta tal cual pues como se había diseñado y se empezó a pasar, digamos, por esa rúbrica para ver qué cumplía o qué no cumplía. Ese sedazo. Ese sedazo, esa rúbrica. Bueno, entonces dice, la pregunta que teníamos contenía contexto, dice no tenía contexto, ¿cierto? Un elemento que debe tener. La pregunta que tenía contiene enunciado, no estaba como tan claro el enunciado, ¿cierto? La pregunta contiene opciones de respuesta, sí tenía las opciones de respuesta. La pregunta evalúa alguna de las competencias, no se notaba qué competencia evaluaba. Y la pregunta evaluaba memoria, sí evaluaba la memoria, tocaba saber la definición completa de qué era tal cosa. Bien, pues, ¿cierto? Se trató de, en el mismo sedazo, identificar cuáles eran los aspectos generales que posiblemente se habían dejado de cubrir a la hora de elaborar la pregunta. En el documento, algunos pasos dicen algunos aspectos generales que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar una prueba masiva de este tipo, ¿cierto? Entonces dice, posiblemente, ¿no? Estas son posibilidades. No es recomendable trabajar contra el reloj cuando se busca tener un instrumento de máxima calidad. Posiblemente a la hora de sentarnos, nos sentamos, seleccionamos la pregunta, pero tal vez no hubo tiempo de volverla a revisar, ¿cierto? Dice, posiblemente en estos aspectos generales, se dice, un buen ítem por lo general ha experimentado toda una metamorfosis desde su versión original. Posiblemente la hicimos, la vimos buena, no volvimos y dijimos, bueno, ahí está buena, sigamos. Mírelo. Dice, reglas sobre elaboración del contenido de los textos en la cual, del contexto, pudimos incurrir. Entonces, el equipo consideró que además de no tener contexto, pudo incurrir en plantear una sola problemática en cada contexto, o el vocabulario utilizado debe ser de acuerdo a la población objetivo, ¿cierto? Entonces, aspectos del enunciado que posiblemente se dejaron de cumplir en el ejemplo de la pregunta que teníamos. No utilizó las palabras claves que orientan la pregunta hacia la evaluación de competencias. Lo otro nos dice, posibles sugerencias de las opciones de respuesta que el ejemplo que teníamos allí pudo haber incurrido. Y dice, evite que la opción válida pueda ser identificada fácilmente por contraste con las demás opciones, por alguna de las siguientes situaciones: tener la mayor longitud. Bueno, y ya se entró a mirar cómo esa misma pregunta pudo haber sido mejorada, incluyendo los elementos sin cambiar la esencia de lo que se quería evaluar. Entonces se dijo, en las oraciones imperativas se manifiesta un rol que dejaría en el que quien habla sugiere a quien dirige. Y su objetivo es que el receptor del mensaje actúe en consecuencia con la petición. Por favor, a la anterior. La caricatura, ¿dónde está la caricatura? Entonces, hay una caricatura que nos está mostrando algo. ¿Sigue? La elaboración del enunciado dice, ¿se tiró para atrás o para adelante? Para la adelante. Siguiente. Dice, sí, la siguiente. Esta es la siguiente. Pero, vale, pues. La elaboración del enunciado. La elaboración del enunciado dice, a partir de la caricatura se puede pensar que la expresión representa una oración imperativa. ¿Por qué? Porque tienen que mirar la imagen.
tiene que mirar la imagen, tiene que leer cuál era la definición y seguimos. Y las opciones de respuesta, ¿cierto? A, expresa deseo. B, expresa duda. C, expresa dolor. D, expresa orden. Recordemos que en la original la opción tenía una adicional. Esa adicional, orden y a la de arriba de mi lado, a donde está la primera pregunta, dele hacia arriba, hacia arriba. Orden y súplica. Posiblemente hoy súplica podría ser una clave para que el estudiante dijera, esa es la adecuada. Volvamos donde íbamos. Más. Bueno. Sigue Denis. Y se plantea la rejilla donde se dice que era para el grado séptimo, que era de lengua castellana, que era la primera pregunta, que la opción clave era la D, que el componente, o sea el tema o las temáticas, eran oraciones según la actitud del hablante y que la competencia evaluada era la interpretativa. Sigue Denis, así nos quedaba la pregunta redactada y miren la modificación desde su inicio hasta tener la pregunta, digamos, pasada por unos elementos técnicos que nos permitan ir mejorándola. Denis. Ese planteamiento es el que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Se tomaron una serie de preguntas de las evaluaciones. Se seleccionaron por equipo 4 preguntas. 4 preguntas que cada pregunta la vamos a ir pasando por esos elementos, teniendo en la mano el documento algunos pasos para elaborar preguntas. Vamos, el documento guía. Entonces, vamos a ir tomando cada una de las preguntas y vamos a mirar en qué se incurrió, qué se dejó de hacer, qué se hizo. Vamos a mejorar la pregunta y vamos a venir a socializarla. A socializar las 4 preguntas de cada grupo. Al inicio el coordinador Orlando nos entregó unos fichos, entonces nos reunimos los números 1 con los números 2, con los números 3, con los números 4, por ejemplo, el grupo número 1 se reúne los que tienen los 1, el grupo número 2 se reúnen los que tienen los 2. Le pasamos un computador donde está el material en una carpeta que dice metaevaluación, equipo número, el que le corresponde. Ahí dentro de esa carpeta están los documentos, son 4 documentos. Con esos 4 documentos trabajamos. Hay un documento donde están las preguntas que vamos a revisar para mejoramiento y hacemos el mejoramiento. Y luego venimos y socializamos la presentación. Cada equipo tendrá 9 minutos para socializar lo que haya hecho desde aquí hasta las 12, no, la socialización. Bueno, entonces tenemos, listo,